Buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión general del día de hoy, la cual pues reviste de relevancia toda vez que con los cambios que hemos tenido en los ecosistemas, con los cambios en la movilidad humana, cada día tenemos más migración de un lado al otro del planeta, ¿sí? Pues sabemos que algunas enfermedades que tal vez en algún momento determinado pudieran ser endémicas de una zona, terminan, como lo vimos hace 6 años, volviéndose pandémicas, ¿no? En este caso, la sesión va encaminada porque sabemos y hemos escuchado del ébola. El ébola no es nada nuevo, ¿no? Para aquellos que hemos dado seguimiento epidemiológico y hemos leído de este tema, pues sabemos que se lleva ya más de 2 décadas y media, 3 décadas aproximadamente, que África ha estado conteniendo en lo posible los brotes de ébola. Con motivo del mundial, pues saben ustedes que la movilidad va a estar mucho más amplia y siempre, pues, como aquellos que tuvimos la fortuna de ser niños o niñas exploradores, pues hay que estar siempre alerta y no es que haya llegado, no es que vaya a llegar, no, pero si llegase a llegar, tuvimos el caso del COVID, pues siempre es importante saber a qué nos estamos enfrentando, qué podremos enfrentar y también cómo lo vamos a enfrentar. Por ello es que esta sesión se ha programado de esta manera y para ello tendremos la participación esta mañana del doctor Benjamín Ortega Flores, médico adscrito del Servicio de Infectología, y del doctor Yad Raful Zacresesa, nuestro director de la Coordinación Médica, para hablar sobre este tema, en particular por eso el título, ¿no? El Hospital General dentro de este ambiente, dentro del esquema de el ébola. Entonces, para iniciar la sesión, le pediría al doctor Benjamín Ortega Flores que nos comparta su presentación, por favor, doctor. Bienvenido. Bueno, sabemos que es una enfermedad contagiosa y altamente letal. Desde que escuchamos ébola, lo asociamos directamente a muerte y miedo. Fue descubierto en 1976, hubo un brote simultáneo, más bien dos brotes, en la región de Sudán y en la República Democrática del Congo, ahí muy cerca del río Ébola, que es de donde toma su nombre el virus. Es diseminado contacto directo con líquidos corporales de un individuo o un animal infectado durante la fase aguda. Y pues sabemos que el mayor brote de ébola ocurrió entre el 2014 y 2016, donde hubo más de 11,000 muertes y más de 28,000 casos documentados. Ahora, vamos a conocer al enemigo, el 90% de mortalidad, la Sudán, 40 al 60%, y la Bundibugyo, de 25 al 40%. Ahora, este es el histórico de los brotes que han habido y las cepas que se han asociado, siendo las más relevantes entre el 2014 y 2018. La del 2014 fue por virus, la cepa Zaire, con la que comentábamos que son 28,000 casos, con 11,000 muertos o 11,000 decesos para una tasa de letalidad del 39%. Actualmente, el brote que se encuentra en este momento es producido por la cepa del virus Bundibugyo. Y hasta el momento, esta información es al 2 de junio del 2026, hay 363 casos documentados, confirmados en la República Democrática del Congo, con 62 muertes, y en Uganda, 15 casos confirmados y una muerte hasta ahorita, para una letalidad del 17%. Si lo vemos aquí, vemos que la principal afectación en la República Democrática del Congo se concentra en la provincia de Ituri, pero también en Kivu del Norte y Kivu del Sur, y al respecto de Uganda, en Kampala. Aquí es donde se han documentado los casos. Ahora, con respecto a la transmisión, sabemos que el reservorio definitivo es el murciélago de la fruta. También se ha aislado en monos, en chimpancés, en gorilas y en algunos otros como el puercoespín. Y bueno, la transmisión va a ser a través del contacto directo piel a piel o a través de fomites, ya sea con líquidos corporales infectados de animales humanos, pero también incluye cadáveres. Y los líquidos potencialmente infectantes son sangre, saliva, sudor, orina, heces, vómito, leche materna, semen y algunos otros reportados. Aquí es bien importante para la transmisión que una persona puede infectar a otros solo cuando ya aparecieron los síntomas de la enfermedad. Las personas que no tienen síntomas, pues no son contagiosos. Y el ébola no se transmite por vía aérea, y tampoco por la picadura del mosquito. Vamos a hacer una pequeña acotación más adelante al respecto de las medidas de protección. Pero bueno, es importante comentar que el virus del ébola no se ha documentado hasta ahora la transmisión por aire. Y pues a través del contacto directo, que es como yo les comentaba, que también incluye cadáveres. Entonces, el problema es muy grande porque en África, muchos de los lugares hay tradiciones y parte de los ritos funerarios es lavar el cuerpo, tocar el cuerpo. Entonces, pues esto agrava la situación en este momento del brote en la República Democrática del Congo.
Ahora, siempre que vemos un patógeno nuevo, emergente o que está dando un brote, nos interesa mucho saber qué tan contagioso es. Tenemos, por ejemplo, que el COVID tiene un R0 o el número de reproducción, o si lo ponemos en palabras coloquiales, la capacidad de contagiar a cuántas personas. Entonces, el COVID tendría la capacidad de que una persona contagie aproximadamente a 3. El sarampión que puede contagiar a 16 personas, un R0 de 16. Y el virus del ébola se reporta más o menos en 2. Pero aquí hay una particularidad. Depende mucho de varias situaciones. Por ejemplo, si lo vemos en todos los países sería 2, pero en Nigeria es donde se ha visto más alto el R0 de 9, en República Democrática del Congo de 3. Entonces es variable y depende de muchos factores. Por ejemplo, la capacidad de diagnóstico temprano. Sabemos que si aislamos al paciente antes de que empiece con los síntomas, tenemos una menor probabilidad de contagiar. Si se diagnostica muy tarde, pues probablemente ya debió haber contagiado a más personas. La condicionante de lo que les comentaba de los ritos funerarios que tenemos, esto condiciona un R0 más grande. Al respecto del cuadro clínico, el ébola, ya dijimos que solo se puede transmitir cuando empiezan los síntomas. Aquí es bien importante el periodo de incubación, que puede ir desde 2 hasta 21 días, siendo el promedio desde 8 a 10 días. Y pues a este respecto, por ejemplo, la selección del Congo tiene que estar en aislamiento 21 días antes de extraer a Estados Unidos. De los síntomas iniciales, fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor muscular y en articulaciones, debilidad intensa, dolor de garganta. Y los síntomas avanzados son diarrea, vómito, dolor de estómago, sangrado inexplicable o hematomas. Entonces, si lo vemos temporalmente, tendremos que posterior al periodo de incubación, que ya dijimos que puede ir desde el día 2 hasta el día 21, siendo un promedio de 8 a 10 días, cuando empieza con los síntomas, entre el primer y el tercer día de los síntomas, puedo tener fiebre, mucho cansancio, dolor muscular. Pasados los 3 días hasta el día 10, puedo tener síntomas gastrointestinales por la invasión del virus a hígado, a glándulas adrenales, a páncreas, a riñón. Y los síntomas que puedo tener son dolor abdominal, náusea, vómito, diarrea profusa, sangrado de encías. Y en la biometría hemática, lo más relevante es la linfopenia, ya que el virus tiene tropismo sobre los linfocitos. Con respecto al involucro neurológico, puede haber confusión, pánico, crisis convulsivas, alucinaciones, agitación. Y entre el día 7 al día 16 van a haber 2 rutas, 2 caminos. O el paciente mejora y se recupera, o el paciente empeora y muere. Entonces, del día 7 al 16 puede haber un involucro sistémico, llegando el paciente a un estado de coma, sangrado de todas las mucosas, y lo que se ha visto predictor de mortalidad es tener singulto o hipo. Y bueno, el paciente progresa a choque hipovolémico, sepsis severa, choque séptico, insuficiencia renal aguda, y puede también tener síndrome de distrés respiratorio o SIRA. Ahora, este es otro gráfico un poquito más sintetizado, donde lo que les quiero comentar es ahora la otra ruta. Si el paciente se recupera, igual después de la semana 7, pues va a tener resolución de síntomas gastrointestinales, va a poder tomar agua y va a tener incremento de la energía, aunque se han reportado muchos síntomas posteriores a la infección, como por ejemplo depresión, dolor articular. Y bueno, en el 2020 se dieron a la tarea de realizar si alguno de los síntomas puede predecir en un paciente sospechoso que sea ébola o que se trate de un caso de ébola. Entonces se ha visto que los que tienen una mejor capacidad predictiva o un odds ratio mayor son diarrea en la fase aguda con un odds ratio de 2.99, fatiga con 2.77, vómito 2.69, fiebre, dolor muscular y tos. Y para la fase crónica, los que más apoyan a que el paciente sea un caso de ébola es confusión, con un odds ratio de 3, conjuntivitis 2.9, disfagia 1.95 e ictericia 1.86. Con esto ya podemos dar una definición de caso. ¿Cuándo vamos a sospechar de un paciente de ébola? Bueno, a partir del brote de uno de los más grandes, que fue el 2014 en Sierra Leona, se cambió o se modificó la definición de caso por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos en quién debemos sospechar un caso de ébola, por ejemplo, aquí en México, a partir de que empiece el mundial. Bueno, todo paciente que sea contacto de un caso clínico y que empiece con fiebre aguda. O
un contacto con un caso clínico sospechoso, probable o confirmado, y 3 o más síntomas de los cuales ya hemos visto en esta presentación, que pueden ser cefalea, náusea o vómito, pérdida de peso, diarrea, fatiga intensa, dolor abdominal, dolor articular generalizado, dificultad para deglutir, dificultad respiratoria, singulto o que tenga un aborto espontáneo, o una hemorragia inexplicada, aborto espontáneo, o una muerte inexplicada. Caso confirmado es que una persona tenga una PCR positiva para el virus del ébola. Y bueno, caso probable es que sea un caso sospechoso fallecido sin confirmación de laboratorio o con un vínculo epidemiológico con un caso confirmado. Estos síntomas ya se evaluaron la capacidad diagnóstica y vemos que tenemos una sensibilidad del 81%, pero una especificidad muy baja, ya que los síntomas los puede dar muchas de las enfermedades, por ejemplo, malaria, fiebre amarilla. Y hay que hacer una acotación, ya que la cepa que está circulando en este momento en la República Democrática del Congo, las hemorragias, pues no se ha visto en más de la mitad, o sea, menos de la mitad desarrollan hemorragias. Pero si le agregamos el link epidemiológico, nos recupera la especificidad bastante, es decir, viajar a un sitio donde haya un brote de ébola, que es ser personal de trabajador de la salud, asistir a un funeral de alguien con de un caso con ébola, o tener un contacto en la familia que haya tenido enfermedad, nos sube la especificidad al 84%. Entonces es muy importante la cuestión epidemiológica. Tenemos la definición operacional, esto de la Dirección General de Epidemiología. Tenemos que caso sospechoso de enfermedad por virus de ébola va a ser toda persona con fiebre y uno o más de los siguientes signos o síntomas: debilidad intensa, mialgias, cefalea, dolor de garganta, dolor abdominal, vómitos, diarrea, exantema, disfunción renal o hepática, tos, disentería, gingivorragia, púrpura. Y lo más relevante es que durante los 21 días anteriores al inicio de los síntomas haya estado en áreas con transmisión o que haya tenido contacto con algún caso confirmado. Y bueno, caso confirmado, detección de ARN viral mediante técnicas de RT-PCR en tiempo real en muestras de suero, que es muy parecida, pero un poquito más simplificada tal vez. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya sabemos dónde está sucediendo el brote, cuál es la cepa que está circulando, cuáles son las características clínicas y cuál es la definición de caso. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Tenemos test moleculares y tenemos ensayos serológicos. Aquí es muy importante hacer la acotación de que los test moleculares van a detectar la presencia del virus ébola en la sangre o líquidos corporales. Por tanto, los vamos a detectar en la fase aguda. Y de esto, principalmente el gold estándar es la RT-PCR. Y de esto es muy importante comentar que las que tenemos disponibles, hay varias, que puede ser Altona, BioFire, Expert Ébola. No todas detectan la cepa circulante, que es Bundibugyo. Altona y BioFire, digamos que son panebólicos, o sea, pueden detectar a cualquier cepa, pero si tuviéramos Expert Ébola, esta no va a descartar la infección por el virus Bundibugyo, la cepa Bundibugyo. La amplificación isotérmica mediada por bucles sí puede detectar la cepa que está circulando, entonces es bien importante cuando nosotros elijamos la prueba a realizar, saber cuáles sí pueden detectar la cepa circulante. Con respecto a los ensayos serológicos, van a detectar la presencia de anticuerpos contra el ébola virus, pero no van a ser útiles para el diagnóstico en agudo, sino para la fase convaleciente, es decir, para un diagnóstico retrospectivo. Tenemos ELISA o inmunofluorescencia indirecta. Ahora, hay pruebas rápidas, por ejemplo, de las plataformas REVOP, OraQuick, que es la prueba rápida oral, REVOP, que es a través de una punción en dedo con una gota de sangre, las cuales tienen una sensibilidad del 80%, pueden detectar también la cepa circulante, que es la Bundibugyo, pero actualmente son utilizadas más para el diagnóstico en cadáveres. Por tanto, para nosotros, el diagnóstico sería a través de la PCR. Ahora vamos a hablar por último del tratamiento. ¿Qué pasa si ya llega posterior al mundial, llega un paciente con sospecha? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay varios instrumentos, voy a utilizar este de la CDC, que pueden encontrar en la página de la CDC, y que habla de sospecha de personas con un patógeno especial. O sea, no es exclusivo de ébola. Entonces, viene el paciente y lo que tengo que hacer es unas preguntas. Si el paciente ha estado en contacto con alguna persona que sea un caso sospechoso confirmado de infección, en este caso de ébola, si ha estado en
un sitio activo del brote de ébola, por ejemplo, que haya una persona que venga de la República Democrática del Congo, específicamente de la provincia de Ituri o de Kivu del Norte o Kivu del Sur, y si el paciente ha trabajado en un laboratorio o ha manejado patógenos especiales. En caso de que sí lo tenga, ahora voy a preguntar los síntomas, ver si cumple con la definición operativa de la enfermedad por ébola. Y en caso de que sí, tenemos que aislar al paciente. Y en este caso, ¿cómo lo haríamos? Ya el paciente cumple con la definición de caso. Tenemos que ubicar al paciente en una habitación individual para pacientes con un baño privado, de preferencia con la puerta cerrada, con un espacio suficiente para quitarse el equipo de protección individual, y las instalaciones deben mantener un registro de todas las personas que ingresan a la habitación del paciente. Aquí hay que considerar la posibilidad de colocar a una persona en la puerta para que garantice el uso y sobre todo el retiro adecuado del equipo de protección personal para todas las personas que entren en la habitación del paciente. ¿Qué tipo de protección personal requerimos? Aquí depende mucho de la actividad que vamos a hacer. Se recomienda que para el triage inicial no haya contacto directo. Se debe de hacer mucho énfasis en que las personas que sean sospechosas de ébola no hay que entrar en contacto con ellos, y en caso, bueno, se puede hacer el interrogatorio a 1 metro de distancia, y lo que se requeriría de equipo de protección personal serían bata, guantes, mascarilla y protección ocular. Recuerden el tipo de transmisión, que es por contacto directo, no por aire. Para la atención clínica habitual se requiere la cobertura completa, como lo vemos aquí. Para el manejo de vómito, diarrea y hemorragia, cobertura completa más doble guante. Y solo en caso de que haya alguna maniobra o algún procedimiento que genere aerosolización, por ejemplo, una intubación o nebulizaciones, pues cobertura completa más una mascarilla con protección de N95 o FFP2. Y para el manejo de cadáveres debe ser la máxima protección. Aquí es importante comentar que hasta cuándo una persona es contagiosa, hasta que desaparece, o bueno, deja de ser contagiosa hasta que desaparece el virus de la sangre. Y por eso los cadáveres, hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los cadáveres. Entonces, ya tenemos al paciente aislado, ya tenemos que cumplió la definición de caso. Vamos a dar tratamiento para la enfermedad por virus de ébola. El tratamiento es de soporte. Es la base del manejo. Tenemos que dar una reanimación hídrica agresiva, soluciones cristaloides, corrección de la hipovolemia, balance hídrico estricto. Tenemos que hacer corrección de las alteraciones metabólicas, todo lo hidroelectrolítico, de la acidosis metabólica, prevenir hipoglucemias. Vamos a dar un soporte orgánico dependiendo de la fase en la que tengamos a nuestro paciente, oxigenoterapia, ventilación mecánica cuando se requiera, vasopresores para choque séptico, terapia de reemplazo renal si lo requiere, y manejo de complicaciones, hemorragia, coagulopatía, infecciones bacterianas secundarias y disfunción multiorgánica. Realmente el tratamiento de la cepa circulante es el tratamiento sintomático. Ahora bien, seguramente han leído o escuchado que sí hay tratamiento para el ébola. En el 2019 fue publicado el estudio Palm Trial que cambió el tratamiento del ébola. Fueron más o menos 681 pacientes, pero la cepa era Zaire ebolavirus. Se dieron 4 tratamientos: Zetamap, que es una combinación de anticuerpos monoclonales; Remdesivir, que lo habrán escuchado para cuando lo utilizamos en COVID, y 2 terapias de anticuerpos que son Evanga e Inmazep. Entonces, vean la mortalidad a 28 días. Esta es una de la incidencia de mortalidad, siendo que el Inmazep tenía un 33.5% de mortalidad, Evanga tenía 35.1% de mortalidad, comparado con las otras 2 terapias, que pues prácticamente era más del 50%. Entonces, en este estudio demostró que Evanga e Inmazep, que son terapias de anticuerpos monoclonales, redujeron significativamente la mortalidad. Esto originó la aprobación de estos 2 anticuerpos, pero es bien importante comentar que es aplicable únicamente a la cepa de Zaire, no a la Bundibugyo, que es la que está circulando actualmente. Tenemos vacunas. Hay estas 2 vacunas, bueno, o 2 esquemas, que es Ervebo, cuyo fabricante es Merck. El número de dosis es 1, solo se debe de aplicar una vez. El inicio esperado de la protección es rápido. Esto es especialmente importante porque hay esquemas de profilaxis post-exposición, es decir, si yo me expongo a un caso, puedo iniciar un esquema de inmunización rápido y se ha visto que pues me puede conferir anticuerpos protectores. La especie cubierta, el problema es nuevamente la cepa Zaire, no es para cepa Bundibugyo.
Ajá, y la utilidad en el brote actual, pues solo sería experimental, pero no hay documentado hasta el momento que confiera protección cruzada con la cepa que está circulando actualmente. Y el otro sería un esquema de inmunización con 2 vacunas, Sabdeno y posteriormente secuencial con Mbavea. El intervalo debe de ser de aplicación de 56 días, inicio de esperado de protección es más lento y pues este puede ser utilizado, pero para profilaxis preexposición y nuevamente solo de la cepa Zaire, no así de la cepa circulante actual en la República Democrática del Congo. Aquí vemos este estudio donde vean que los anticuerpos para la cepa, para la vacuna, perdón, Ervebo, es muy rápida la protección. Entonces, si me la aplican posterior a la exposición, puede generar anticuerpos, los cuales se ha visto o han demostrado que disminuye el porcentaje de síntomas, la duración de la enfermedad y sobre todo la letalidad para pacientes expuestos. Y bueno, las conclusiones al respecto de la cepa que está circulando es que Bundibugyo ebolavirus es una especie menos frecuente pero clínicamente relevante. La transmisión ocurre principalmente por contacto directo con fluidos corporales, pacientes sintomáticos o cadáveres infectados. La letalidad es menor que la observada con la cepa Zaire y el diagnóstico temprano es fundamental, especialmente en viajeros de zonas endémicas, que es ahorita nuestro principal pues miedo de los pacientes, las personas que van a venir. Las pruebas moleculares deben ser capaces de detectar específicamente la cepa circulante y actualmente no existen vacunas aprobadas específicamente para la cepa Bundibugyo. El manejo clínico se basa en soporte intensivo oportuno y los brotes demuestran la necesidad de fortalecer la preparación global ante enfermedades emergentes. Y bueno, pues gracias por su atención. Bien. A continuación le pediré al doctor Raful Zagarés Esat, nuestro director de coordinación médica, si nos ayuda con la coordinación de la segunda mitad de esta sesión, por favor, doctor Raful. Gracias, doctor Rosales. Buen día tengan todos. En el tenor del plan de acción de ébola, independientemente que ya desde el día 28 de mayo, el gobierno a través de Instituto Nacional de Migración y Aerolíneas se pronunciaron sobre la restricción de la llegada vía aérea o vía marítima de 60 días para toda aquella persona que provenga o arribe de estos 3 países que ya comentaron. Únicamente está aperturado para connacionales, o sea, pasaporte mexicano, que hayan estado en estos países con cierta restricción de aislamiento a su entrada al país. Estas medidas ayudan o minimizan el riesgo, sin embargo, creo que con un sentido de responsabilidad de la institución, en primera instancia para salvaguardar el tema de la integridad y salud del propio personal de salud de la institución, así como de los pacientes y familiares que se encuentran internados, es obligación, independientemente que no haya una instrucción directa, que la directora nos acometió a todos, a las direcciones a mi cargo, a generar un plan de acción para la atención y recepción de posibles pacientes con ébola. En este plan de acción, el objetivo principal, como lo comenté, es poder estar en condiciones para salvaguardar al personal de salud. 2, a los pacientes y familiares que ya se encuentren internados en la institución. Y 3, hasta dónde va a ser el actuar del hospital, no tanto en la detección o confirmación del caso, sino en la detección del caso sospechoso. Y como ya también a partir del 1 de junio la propia Secretaría de Salud instruyó que Instituto Nacional de Rehabilitación sea el centro, como fue en el 2017-2018, quien en caso de haber un paciente sospechoso, se traslade estos pacientes a esta institución para en ese momento hacer tanto el diagnóstico definitivo y tratamiento de ser necesario. Por lo tanto, cedo la palabra a la doctora Rebeca Solalinde para que nos dé la general del plan de acción, el cual a partir del día de hoy se girará una guía muy rápida a cada uno de los servicios, a los jefes de servicio, para que a su vez lo distribuyan en su personal, de cuáles son las medidas de acción por parte de la institución y sobre todo las medidas de protección universal, que si bien y nos recuerdan, desde el 2021 hemos hecho o incrementado estas acciones. Gracias.
Gracias, doctor. Hola, muy buen día. Pues rápidamente vamos a explicar justamente esa parte de cómo es que el hospital va a participar en este contexto, en el escenario de que estos pacientes pues puedan llegar al hospital y sepamos todos qué hacer. Primero decirles que justo este plan de acción es el resultado de un análisis y un procesamiento de la información, tanto bibliográfica como todo lo que nos explicó el doctor de infectología, y con la participación de otras especialidades que pueden aportar datos para poder generar estas estrategias. Entonces, con base en todas las características del propio virus, en el contexto actual en el que estamos respecto a la epidemia, se generó este plan de acción a este momento. Obviamente, si esto avanza, pues iremos ajustando y trabajando en la respuesta que tendrá el hospital, pero para este momento se generó un plan con 4 estrategias. La primera estrategia es el protocolo de atención para casos sospechosos de enfermedad por virus del ébola, es decir, qué es lo que vamos a hacer ya en la operatividad para recibir o para identificar estos casos, que ahorita vamos a hablar de él. También otra estrategia es la difusión de información. Justamente esta sesión es parte de esta estrategia, porque es importante que todos en el hospital estemos enterados de cuál es la situación, cuál es el nivel de riesgo actual y otros datos. Después viene la capacitación general y específica para las personas que estén en los puertos de arribo, que ahorita vamos a especificar cuáles pueden ser, para el EPP, para cómo usarlo, cómo quitarlo, que es lo más importante, y para otros aspectos técnicos de la atención. La cuarta estrategia es la preparación de los insumos que necesitamos especificarles tanto almacenes como adquisiciones, cuáles van a ser estos insumos, obviamente para que el personal esté preparado y esté protegido para recibir a este tipo de pacientes. Hablando de la estrategia número 1, tenemos este protocolo de atención que fue resultado de un trabajo constante y todavía es continuo de las diversas direcciones que integran la Dirección de Coordinación Médica, así como sus servicios, para poder especificarle a todos los trabajadores qué es lo que vamos a hacer y sobre todo, como bien decía el doctor Raful, hasta dónde llega la participación o el alcance de nuestro hospital. El plan obviamente es un documento extenso que después se va a difundir y se les va a hacer llegar a todos, pero podemos resumirlo en 5 fases o en 5 pasos grandes. Primero, la identificación del caso no sospechoso, sino posiblemente sospechoso. Como nos decía el doctor hace un momento, la CDC y otros organismos hacen como esta especie de cribado para ir perfilando al paciente sospechoso y que esa detección se dé lo más pronto posible y no esperemos a que ese paciente ya esté hospitalizado en terapia y apenas nos vamos enterando de que tiene ébola, ¿no? Entonces, esa primera fase es la identificación. Después viene el aislamiento, que obviamente es muy profundo y muy extenso en qué materiales, qué tipo de EPP se puede utilizar y se debe utilizar en cada momento según las actividades que se estén realizando, como ya nos mencionaron hace un momento. Después viene la clasificación del caso. Y después, la clasificación, si cumple o no la definición operacional de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que es pues la normativa que ahorita tenemos y que salió en el aviso epidemiológico del 30 de mayo y ahí nos especifica cuál es la definición sospechosa, que ya también la vimos anteriormente. Después viene la notificación del caso sospechoso a la Secretaría de Salud, ahorita lo profundizamos, y después la referencia de ese paciente. Los pacientes de ébola, como dijo el doctor Raful, no se van a tratar o no van a llevar su tratamiento
específico en este hospital. Tampoco se va a hacer la detección del virus porque no tenemos un laboratorio de nivel de riesgo biológico 4 de 4, que es el que amerita. Entonces, nuestro proceso va a iniciar en la identificación y va a concluir en la referencia del paciente. Ahora bien, las áreas de arribo posibles para estos pacientes serán nuestras áreas de urgencias. Urgencias adultos, urgencias ginecología y obstetricia, urgencias pediatría y urgencias cardioneumo. En estas áreas es donde el paciente con síntomas o buscando atención médica es que puede llegar. Específicamente se atenderán o se van a hacer la recepción y el aislamiento en urgencias cardioneumo por el contexto del hospital. Nuestro hospital, como ustedes bien saben, es un hospital muy grande, es un hospital que tiene 46 servicios, más especialidades y subespecialidades, que atendemos todo tipo de pacientes, población vulnerable, niños, neonatos, mujeres embarazadas, pacientes inmunocomprometidos, etcétera. Y que además es tan grande que al día circulan por nuestras instalaciones más de 15,000 personas. Esto hace que nuestro hospital sea un sitio como muy propicio para la propagación. Por eso es que debemos estar alertas e identificar los casos lo más pronto posible. En estas 4 puertas de arribo se van a instalar unas especie de letreros para que como los que tuvimos en COVID, para que los pacientes puedan leer que si tienen fiebre y han tenido contacto con una persona proveniente del continente africano, o que bien ellos mismos hayan viajado al continente africano. En los letreros estamos poniendo continente africano como en general, nada más para poder hacer ese cribado, y se les va a pedir que si tienen estos 2 factores, puedan notificar al personal de salud lo más pronto posible para poder empezar como la secuencia de atención. Entonces, si tenemos un paciente con fiebre alta repentina y que se presenta a un área de arribo, tenemos que hacer esta pregunta de si ha viajado en los últimos 21 días a Uganda o al Congo o ha tenido contacto con personas provenientes de estas áreas, y si no, termina el protocolo y el paciente recibe la atención ordinaria. Si sí, se le va a dotar al paciente con cubrebocas de alta eficiencia, con higiene de manos, y vamos a determinar si algún EPP extra, y se va a remitir al paciente al área de contención, que será urgencias cardioneumo, y ahí es donde se va a aislar al paciente en el área asignada, que en el protocolo, este es un extracto del protocolo, se va a describir cuáles son las medidas de aislamiento y las características, como también ya lo mencionó el doctor, de esa área de aislamiento. Después, el médico de turno va a realizar la valoración inicial y el interrogatorio al paciente usando el EPP correspondiente, y determinará si el paciente está inestable o no. Si está inestable, tendrá que dar las medidas de soporte que amerite, que idealmente esperemos que no sean invasivas para tener el menor contacto con el paciente, pero pues es bien cierto que si el paciente necesita ciertas medidas invasivas o más extremas, pues se tendrán que hacer lo que amerita el paciente en ese momento. Idealmente no invasivas, pero si el paciente no está inestable, está estable, continúa el proceso y se da aviso al departamento de epidemiología y al servicio de infectología. Estamos colocando aquí las extensiones en donde pueden notificar, obviamente también por teléfono, por llamada, ¿no? Hacer saber a estos servicios que están identificando un posible caso sospechoso, y luego serán ellos, epidemiología e infecto, quien clasifiquen el caso y nos den como ese concepto de este paciente es un caso sospechoso. Después, si cumple la definición operacional,
Si no lo cumple, pues habría que consultar con la Dirección General de Epidemiología qué es lo que hacemos, porque ya vimos que el paciente tendría ciertos síntomas. Bueno, en el caso de que Infecto y Epidemio digan, ¿saben qué? No cumple la definición, pues bueno, ellos a través de la Dirección General de Epidemiología, perdón, nos dirían qué hacer. Pero si sí lo cumple, entonces habría que notificar el caso inmediatamente a la Dirección General de Epidemiología, a este teléfono que ellos habilitaron 24/7 para poder recibir esas llamadas. Este teléfono y esta instrucción está en el aviso epidemiológico más reciente con respecto a ébola, que salió el 30 de mayo. Entonces, después de notificarlo, ellos nos van a dar las instrucciones para el traslado del paciente al centro de quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es en donde el paciente va a llegar, le van a dar la atención, van a tomar las muestras y el tratamiento que amerite. Y después ya el último paso es que el paciente es trasladado y finalmente sale del hospital. También ellos nos van a decir si ellos lo más seguro es que ellos envíen una ambulancia, que ellos nos expliquen todas las medidas que tenemos que hacer, y después de ese punto, obviamente, todas las áreas que quedaron en contacto, que se consideran RPBI, entonces también en el protocolo estamos definiendo qué es lo que se tiene que hacer con esos residuos, qué es lo que vamos a hacer para la limpieza y desinfección de las áreas por las que estuvo el paciente. Y pues con eso terminamos la participación del hospital con respecto a los pacientes sospechosos de enfermedad por virus del ébola. Obviamente yo sé que va a haber dudas, que va a haber preguntas, pero vamos a estar manteniéndolos informados. Como dice el doctor, se va a enviar una circular con los datos más importantes, qué es lo que podemos hacer al momento, ahora que en México no se han reportado casos al momento, pues lo único es el lavado de manos, reforzarlo, que ya lo tenemos que hacer, pero es una herramienta poderosa para poder frenar cualquier tipo de infecciones. Entonces, reforzar eso, reforzar también el uso adecuado del EPP para los procedimientos que se hacen de rutina, que también lo debemos de hacer, pero bueno, hay que reforzarlo y estar al pendiente de otras instrucciones que nos pueda dar las autoridades del hospital, las autoridades sanitarias a nivel nacional, y simplemente eso, estar alertas, no entrar en pánico y nada más. Muchas gracias. Gracias. Como ya comentó la doctora, realmente en México el equipo de la República del Congo jugará el día 23 de junio. Previamente estará en Estados Unidos el día 17 y después se regresa a su último partido el 27 también en Estados Unidos. Esta restricción que tomó el gobierno y el tema de las aerolíneas va encaminado a lo mismo que hizo Estados Unidos y Canadá, es decir, tratar de limitar la llegada de pacientes que estén en estas, personas que hayan estado en estos países. Como comentó la doctora Solalinde, hasta este momento el protocolo está centrado en cómo contener y limitar en caso y el supuesto se pusieron las 4 áreas de urgencias, porque naturalmente un paciente con fiebre va a acudir a las áreas de urgencias. No es porque nosotros decidamos que vaya a llegar por urgencias. La capacitación no es solamente el personal. Hablando de salud, a veces nada más pensamos en médicos y en enfermeras, pero la capacitación es el primer filtro, va a ser estas guías o carteles que se colocarán en las puertas de urgencias, donde vendrá muy claro el de que si usted cuenta con estos datos, acudir a esta puerta, que es la de cardioneumo, donde se hará la contención. Ese es el primer filtro de acceso al hospital. El segundo filtro de acceso, y todos lo sabemos, es el personal de vigilancia, que a veces como personal de salud desestimamos el valor que pudieran generar en cuestión de barrera de seguridad. Pero hoy o en este momento es importante la capacitación de este personal, porque de nada sirve que el paciente que llega a un área de urgencias pues pase hasta el triage, porque al pasar al triage de urgencias el paciente ya pasó por 250 personas, por lo menos, para que una enfermera o un médico le haga las 2 o 3 preguntas que ya se comentaron. La tercera barrera es el personal de relaciones públicas.
públicas, que está a cargo de trabajo social, que en muchas de las áreas de urgencias, este personal llena o genera un formulario para posteriormente pasar al triage. Es una tercera barrera de identificación del caso sospechoso o altamente sospechoso con la finalidad de poderlo remitir al área de contención. Entonces, lo más importante, creo, en este momento, y así lo hemos platicado desde la Dirección General con los servicios involucrados, que fue epidemia, infectología, la dirección de enfermería, la parte de servicios generales, la parte de recursos materiales, y las 3 direcciones a mi cargo, es la capacitación y la información. Independientemente que el riesgo sea bajo, como lo dijo la Secretaría de Salud la semana pasada, no podemos minimizar este riesgo porque, bueno, ya lo vivimos en el 2020 o 2021, que se pensaba que por el calor en México salían los días que no iba a llegar el virus a nuestro país, y la realidad fue otra. Entonces, nada más los conmino a participar, a estar abiertos a las capacitaciones, a participar de manera activa en sus servicios, y realmente, como el periodo es de 8 o 10 días, promedio 21 días, pues no se acaba la probabilidad cuando el equipo deja de jugar en México, sino tenemos que estar alerta todavía otros 20 o 30 días posteriores, en el sentido de si llegara algún otro caso, que esperemos no, porque ya sería mucho más complicado, porque el paciente, muy probablemente la respuesta a que viene algún país de África va a ser pues no, porque es tal vez un paciente o algún connacional. Pues con eso cerramos el día de hoy, viernes, esta sesión, y agradezco a todos ustedes la participación. Muchas gracias.